Muy buenos días, mis estimados estudiantes. Vamos a hacer el día de hoy una clase importante dentro del curso de Diversidad e Educación Inclusiva. Aquí vamos a trabajar el día de hoy sobre qué estrategias podemos aplicar para niños en esta situación de la inclusividad y la diversidad, sabiendo y partiendo del principio de que todos somos personas diferentes unas de otras y que necesitamos pues una atención siempre requerida a nuestras necesidades e intereses. Entonces vamos a comenzar a trabajar el día de hoy con el tema sobre estrategias que podemos aplicar para mejorar nuestro trabajo en el tema de la educación inclusiva y atención a la discapacidad intelectual. Muy bien, vamos a citar primero como primer punto, es a Carol Ann Tollinson. Carol nos habla a nosotros y nos dice, primero, que debemos nosotros no estandarizar la educación. ¿Qué quiere decir? No poner a todos en el mismo plano, no poner a todos con igualdad de aprendizaje, sino debemos nosotros lograr la diferenciación, diferenciar los intereses, las necesidades de cada estudiante para poder de esa manera aplicar las estrategias adecuadas para cada estudiante. Mayormente en estas aulas mixtas, donde es necesario atender estas necesidades. Ella, por ejemplo, es una educadora de Estados Unidos, autora de muchos libros, muchas revistas, también sus libros están traducidos a muchos idiomas, más de 20 idiomas. Sus estudios ella los realizó en Alemania, también, por ejemplo, tiene estudios con respecto al tema de la patología del habla, el problema del habla, por qué se da, qué hacer, qué estrategia aplicar, y ella pues nos menciona un punto importante, que es, por ejemplo, trabajar, como le decía, la diferenciación de los estudiantes, ¿no? Diferenciar la enseñanza en el aula, sobre todo para atender las habilidades mixtas. Muy bien, entonces vamos a conocer un poquito más lo que nos dice Carol Ann Tollinson. Nos dice también que lo que se hace, o lo que hace una clase funcione bien, no es la estandarización, sino el respeto profundo por la identidad de cada individuo. Un profesor debe inspirarse en las 4 creencias siguientes. Punto 1, la aceptación del nivel de actitud del estudiante. O sea, tenemos que saber cuánto el estudiante, por ejemplo, acepta sus debilidades, sus actitudes, sus fortalezas. Entonces, de esa manera vamos a partir de ese punto número 1. Siguiente, expectativas de crecimiento de todos los alumnos y el apoyo constante en este proceso. Tenemos que saber cuáles son sus expectativas de crecimiento, qué quieren aprender los estudiantes, qué les interesa, qué les motiva. De esa manera vamos a partir para que se logre el conocimiento. Existencia de oportunidades para todos. Es importante que todos tengan las mismas oportunidades de estudiar y de cumplir con sus trabajos, cumplir con su rol, cumplir con todo lo que se le propone en una educación para ellos. Oferta para todos los estudiantes de actividades que parezcan igual e interesantes, importantes y que impliquen un esfuerzo similar. Quiere decir que a todos hay que darles el trabajo, ¿no? Y que valorarlos a todos por igual, que ellos no vean, por ejemplo, que una diferenciación, por ejemplo, que se sientan que ellos están haciendo un trabajo porque no tienen el nivel de conocimiento, sino que se sientan que son atendidos por su interés, por su necesidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, tratar mucho ese tema. Y ahora tenemos que saber nosotros, por ejemplo, qué es diversificar. Siempre nos hablan de la palabra diversificar, nos dicen que el currículo es diversificable, es abierto, es flexible, pero ¿qué es diversificar? ¿Qué, cómo y por qué? ¿Qué es diversificar? Se refiere a los elementos del currículo que el profesor ha modificado en respuesta a las necesidades de los estudiantes. Ilustra las variaciones que el proceso introduce en cuanto a, por ejemplo, vamos a diversificar el contenido. Dentro del contenido que nos dé el ministerio, nosotros tenemos que ver qué es lo que más se adecua a su realidad de ellos. El proceso, procedimiento, ¿cómo lo vamos a hacer? Si bien es cierto, el Ministerio de Educación nos propone una estrategia ya dada, no tenemos que utilizar la que nosotros podamos, también tengamos una potencia, una fortaleza para desarrollarla, entonces también podemos utilizar nuestra fortaleza y lo que el estudiante necesita, para que podamos entendernos ambos en este proceso y procedimiento de cómo generar el aprendizaje. El producto, también el producto que vamos a pedir nosotros será según el interés y la necesidad del estudiante, no será lo que está establecido.
Siguiente, el ambiente de aprendizaje es algo importante que tenemos que nosotros que diversificar. Si bien es cierto, el currículo es estandarizado para todos por igual, pero nosotros sabemos muy bien que hay estudiantes que son de zona rural, zona urbana, costa, sierra y selva. Entonces vamos a diversificar cómo lo vamos a realizar ese trabajo, en qué ambiente. Un ambiente cómodo, puede ser al aire libre, puede ser dentro del aula, puede ser en grupo, puede ser individualizado. Entonces vamos nosotros mismos como maestros a ver la necesidad que vamos a apuntar para que se logre ese aprendizaje. Muy bien. Por consiguiente, el profesor y los estudiantes trabajan juntos en un método flexible. Nos adecuamos a lo que necesitamos. Eso se llama flexible. Trabajo en conjunto, uso de material de manera flexible y ritmo adaptado. Quiere decir que voy a trabajar según el ritmo del estudiante. No puedo avanzar, por terminar la currícula o la temática, sino debo avanzar en función a lo que el estudiante está aprendiendo. Si él está aprendiendo ese ritmo, un poco lento, ¿no? Un proceso más rápido, yo tengo que adecuarme a la necesidad del estudiante para que todos puedan llevar ese proceso. El objetivo es conectar a los alumnos o estudiantes en los conocimientos y habilidades en el nivel apropiado. O sea, que se respete su nivel, pero paso a paso, respetando sus ritmos de aprendizaje. Muy bien. También es importante que el profesor modifique los contenidos, los procesos y los productos. ¿Por qué? Porque el contenido es aquello que quiere que sus alumnos o estudiantes aprendan, y los materiales o mecanismos que va a utilizar para lograr. No todos van a utilizar los mismos materiales para poder lograr ese aprendizaje. Se va a adecuar a lo que ellos tengan, al lugar donde se encuentren, y los productos serán los vehículos a través de los cuales los infantes, los estudiantes, muestran y amplían lo aprendido, ¿no? Por ejemplo, se les deja un producto, un mapa conceptual, se les deja hacer un pequeño resumen, o un material didáctico, o un material concreto, etc. Entonces, vamos a pedirles de uno lo que ellos puedan tener también, que nos puedan proporcionar. Proceso, vamos a mejorar el proceso en la actividad, vamos a diseñar para hacer que los estudiantes usen habilidades básicas, dando sentido a las ideas esenciales. Nuestro proceso va a partir de lo que ellos hayan podido, por ejemplo, evaluarse dentro de lo que ya conocemos como estudiante. Como maestro, observamos cada clase, observamos a cada estudiante y nos damos cuenta cómo o qué necesita cada estudiante. Por ejemplo, hay estudiantes que son muy buenos para el laboratorio. Hay que utilizar esa estrategia. Entonces el estudiante hacer, de repente, combinar las acciones, pero hacer que ese estudiante siga empoderándose con este tema de fortalecer esa cualidad que ya tiene. Hay estudiantes que son muy buenos para la redacción, son muy buenos en la teoría y en la descripción. Entonces hay que utilizar esas fortalezas que tienen los estudiantes y trabajar su proceso y diseñar las actividades según lo que ellos nos pueden proporcionar. Y de hecho que las clases serán exitosas y habrá un producto magnífico. Siguiente, el profesor y los estudiantes colaboran en el aprendizaje, ambos se vinculan en el aprendizaje. El profesor es el arquitecto del aprendizaje, es líder, es coordinador del tiempo, el espacio, los materiales y las actividades. Y el alumno es el partícipe del diseño y la construcción. El estudiante va construyendo su aprendizaje y va diseñando cómo lo quiere hacer, cómo lo va a lograr. El educador, su misión reside en saber aquel que constituye lo esencial de cada tema. O sea, debe saber, debe tener conocimiento básico, qué es lo que quiero que mi alumno aprenda. Diagnosticar, prescribir, alterar el enfoque de instrucciones de diversos propósitos, garantizar buen funcionamiento de las clases y verificar que el tiempo se utilice adecuadamente. Esto quiere decir que el maestro, primero, va a poder realizar su clase según cómo él haya diagnosticado su aula, qué necesita aprender, hasta dónde va a llegar. Luego, hablarle del propósito que tiene que lograrse, porque ya ha hecho todo un estudio, entonces sí se va a lograr ese propósito, que es, por ejemplo, de repente si quiere que el niño lea, va a decir, no, que los estudiantes logren leer, qué sé yo, el texto corto del Principito, qué sé yo, saca un argumento y quiere que eso lo logren hacer, y el alumno lo va a demostrar. Mediante que hoy en día, mediante las clases virtuales se puede hacer mediante un audio, una grabación, etc. Entonces, vamos a pedirle según como el alumno pueda hacerlo. Ya hemos estudiado nuestro tema, ya sabemos cómo es la realidad del estudiante, de cada uno de los ciclos que tenemos o los grados que tenemos en el trabajo. Muy bien. Para ello, el profesor contempla las diferencias entre los estudiantes. Es consciente de que los seres humanos aprenden de diversas maneras. No solamente hay un canal de aprendizaje, no solamente aprenden observando,
sino también aprenden escuchando, también aprenden haciendo, hablando y de miles de formas. Hay que utilizar todas esas formas para lograr el aprendizaje. Comprende que la mejor manera de atender nuestras necesidades comunes es contemplando las diferencias individuales. Cada uno hay que valorar su habilidad, su talento. Qué bueno es que alguien reconozca el talento de uno y te diga, qué bueno eres en matemática, qué bueno eres en comunicación, excelente, me gusta cómo hablas, excelente, me gusta cómo tú explicas, cómo llegas a la gente, tu carácter, tu actitud positivista, motivadora. Entonces, eso hace que la persona se siente mucho más centrada en que la gente lo conoce así como él se conoce. O sea, lo que él piensa de sí no es mentira, es cierto, porque esta persona le está fortaleciendo esa idea. Entonces es importante que el maestro cumpla esa función importante, y más con estos niños de educación inclusiva. Entonces, para ello hay un tema importante que se trabaja en lo que es educación inicial, ya hablando de la estrategia en sí. ¿Cuál es la estrategia más importante que se utiliza en el tema de educación inclusiva? Con ello se trabajan mucho los pictogramas. ¿Qué son los pictogramas? Los pictogramas son las ilustraciones que vienen con un mensaje. Por ejemplo, si yo te coloco una imagen, voy a empezar mi clase y saco un cartel y hay ahí en el cartel, por ejemplo, una orejita o un oído, ¿tú qué vas a entender? Que la profesora dice, escúchenme, ¿no? Entonces ahí tengo una imagen, entonces el alumno ¿qué hace? Simplemente atiende la imagen sin que tú le hables, entonces él simplemente va a responder a lo que la imagen le está pidiendo. Entonces, de esa manera trabajan, es un método muy importante que se trabaja en la educación inclusiva, es el uso de las ilustraciones que faciliten la expresión del estudiante. Por ejemplo, acá tenemos imágenes de cariño, de, qué sé yo, de abrazarse, pedirse disculpa, colaborar, participar. Si yo al estudiante le enseño una tarjeta donde dice colaborar, donde hay varios niños que están jugando, entonces el niño se va a dar cuenta que es hora del juego y es hora de todos participar y que cada niño ya debe tener sus materiales de juego y es el momento de sacar todos esos materiales de juego y hacer la actividad conjunta. Entonces, sin necesidad que el maestro esté hablando tanto, es muy importante que se trabaje no solamente hablando, sino también con la visión, ¿no? Los canales, hay que utilizar los canales de aprendizaje con estos niños mucho más importantes todavía y más afianzados. La adivinanza es importante. A los niños hay que trabajar mucho la cognición, hay que trabajar mucho el desarrollo, el despertar de la inteligencia de las neuronas, trabajar la neurociencia, activar el sistema neuronal. ¿Mediante qué? Mediante la adivinanza, ¿no? Blanco es, la gallina lo pone, con aceite se fríe y con pan se come. ¿Qué será? La patata, la zanahoria o el huevo. Entonces pones esas imágenes y los niños van a poder captar, relacionar. Entonces, de esa manera, jugando con estos pictogramas, vamos a lograr que los estudiantes se articulen a nuestra clase. Y vamos a ver un proceso. Siguiente también, imágenes, por ejemplo, de lo que no puede hacer, ¿no? Por ejemplo, no tocar la puerta a puerta. Hay un pictograma ahí donde dice, ¿no? Por ejemplo, estoy ocupado, no tocar. Entonces, siempre hay imágenes, igual como ustedes a veces tal vez lo han utilizado en algún momento en sus puertas, ya sea en su cuarto, ya sea de repente en el baño, han utilizado una tarjetita que dice ocupado, ¿no? Y entonces, ya la persona, como sabemos leer, obvio que nos damos cuenta, pues, que no podemos ingresar. Pero en este caso, los niños que tienen dificultades de entendimiento, de comprensión y no hablan o no escuchan, tienen muchos problemas, múltiples problemas con respecto al desarrollo cognitivo, desarrollo físico, motor. Entonces, es muy útil este tipo de estrategias, que es los pictogramas. Entonces, vamos nosotros también a trabajar de esta manera el control de las emociones, el control, por ejemplo, de regular su forma de actuar. Tenemos aquí, por ejemplo, empleo de lenguaje de señas, es importante. Las señas, por ejemplo, cuando dicen, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurrió? O sea, ¿qué ocurrió? Entonces el niño va a darse cuenta, te lee los labios, lee tu expresión y el niño va a decir, ante un desastre, un desacomodo total del ambiente, tú vas a preguntar, ¿qué ocurrió? Y el niño va a leer tus labios, ¿no es cierto? Y te va a decir, te va a tratar de expresar de miles de formas que tú lo vas a entender. ¿Qué pasó antes? ¿No? Tú dices así, aquí, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó antes del hecho, de lo que tú observaste? ¿No? Y así vas viendo ahí, vamos a escribir, por ejemplo, todos vamos a escribir. Entonces el niño va a entender con facilidad que tú le estás diciendo que es momento de escribir. Y si señalas una pizarra y le dices atento, observando, ¿no?
muchas maneras de tú poderte comunicar. Sin ser un genio en las señas, puedes trabajar con este pictograma, que son miles de tarjetas que se pueden utilizar para poder trabajar con ellos, que tú la puedes repasar previamente antes de hacer una clase. También así repasa y completa, ¿no? Entonces también puede decir, aquí en esta imagen vas a señalar, vas a repasar punto por punto. Entonces el niño se va a dar cuenta que tiene que hacer una actividad de repasar. Entonces con facilidad, pintar también, su mano va a pintar. Entonces el niño se va a dar cuenta cuál es la actividad que van a realizar. Y yo he tenido la experiencia de trabajar con estos niños y de verdad que es bastante fácil cuando ellos dominan los pictogramas y le aprendes pues en el camino, le enseñan, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un pictograma también de imágenes. Yo, por ejemplo, acá tiene, mire, una persona que está salvando su carita y hay una tortuga. Y acá puede armarse una oración que diga, yo acaricio a la tortuga, ¿no? Y tiene acá otra imagen que dice, mamá, y hay otra imagen que está dándole algo, dice, mamá me da la mochila, porque tenemos la imagen. Entonces ellos van a leer así y van a intentar, los que tienen problemas de lenguaje, van a intentar hablar y armar este tema de los pictogramas. Ponemos aquí, el jardinero está enfadado, porque vemos una cara enfadada, molesta. Si tuviera una cara feliz, diría, el jardinero está feliz. Muy bien. Los niños juegan al coro. Y acá tenemos todos como están, igualito. Yo toco la pandereta. Hay ahí la imagen. Entonces, con facilidad la van a leer. Y de repente ustedes ya han podido observar este tipo de pictogramas, donde utilizamos también, qué sé yo, las imágenes para completar ciertas oraciones. La vaca con mugidos le dijo al pollito que el cerdo estaba rebozándose en el lodo. Sentada la gallina ha puesto un huevo, trotando el caballo va a avisar al jardinero. Miren cómo se armó la oración y los niños lo intentan. Y también trabajamos con niños de la básica regular para poderles activar las neuronas. Los tres cerditos. Eran tres cerditos que decidieron irse al bosque y hacerse una casita cada uno. El cerdito mayor hizo una casa, el cerdito mediano hizo su casita y el cerdo más pequeño, que era el más trabajador, hizo su casa de ladrillos. El mayor terminó pronto, muy pronto, y se puso a descansar. Toc, toc, toc. ¿Quién es? Soy el lobo, y si me abres, soplaré y soplaré. Y ustedes la historia ya lo saben, y así que ya tienen para que se den cuenta cómo los niños van captando este tema de la lectura y relacionando la neurociencia, activando, ¿no? Y de esta manera los niños aprenden. Y este es un método muy importante para aquellos niños que recién están empezando en la etapa escolar. Recomendaciones es cómo hablar a la persona, por ejemplo, sorda, ¿no? De esta manera, con estos pidogramas, excelente, es una gran ayuda. Cuando quieres hablar con una persona sorda, tócala en el hombro, o sea, siempre tócala, mírala de frente y nunca tengas las manos delante de la boca, o sea, no te tapes la boca porque ellos tienen esa facilidad de leerte los labios, ¿no? De lo que tú vas a hablar, que vas a decir. Intenta no tener chifles ni siquiera, o sea, no tengas chicles, no tengas nada en la boca que malogren tu conversación o tu diálogo. La mejor solución para comunicarte con una persona sorda es cómo tú aprendas su lengua y la lengua de los signos, que es importante también este curso, que pues, posiblemente lo llevamos más adelante también. Y un tema bastante importante situar en este momento también es las discapacidades intelectuales. Voy a hablar a grandes rasgos este tema, porque este tema es bastante minucioso, que lo vamos a trabajar en su momento. Pero es bueno citarlo para darnos cuenta por qué es necesario aplicar estas estrategias. Por ejemplo, cuando hay un retraso mental, que es la capacidad intelectual significativamente inferior a la media, con limitaciones de actividad adaptativa de las siguientes comunicaciones: cuidado de sí mismo, eh, vida doméstica, habilidades sociales, interpersonales, utilización de recursos comunitarios, autocontrol y habilidades académicas funcionales, trabajo, ocio, salud y seguridad. Todo esto genera un retraso mental. Se ve una limitación en todos estos tipos de actividades. Existen diferentes tipos de retraso mental en función de su grado, o sea, según como el grado va avanzando, pues es mucho mayor la dificultad, es mucho mayor la atención. Entonces, conocemos que las discapacidades intelectuales se dan como trastornos de aprendizaje. Estos trastornos de aprendizaje se pueden dar en la lectoescritura, en el cálculo, en la expresión escrita, ¿no?
no pueden escribir bien, no pueden leer bien, el cálculo no lo pueden realizar, y eso mayormente lo podemos detectar en etapa escolar. Tipos de trastornos: trastornos de lectura, trastornos de cálculo, trastornos de expresión escrita, trastornos de aprendizaje no especificado, no conocemos, o sea, porque el niño no razona, no piensa. Entonces, hay un tema de que no tenemos, por ejemplo, una respuesta concreta. Ante un tema, le preguntamos, imaginemos, ¿qué piensas tú de los árboles, ¿no? Del medio ambiente? El niño te va a poner cualquier cosa menos lo que tú le estás preguntando. Ahí te das cuenta que hay un trastorno de aprendizaje que no está especificado, o sea, no entendemos. Tampoco todavía no se sitúa el qué está pasando con este niño. Entonces, pero así va en otro proceso. Esto estamos hablando en el proceso 2, y luego ya estamos encontrándonos luego en otro proceso más, que puede ser un trastorno generalizado del desarrollo. La perturbación grave y generalizada puede darse por trastornos autistas, trastorno de Rett, trastorno de desintegrativo infantil, trastorno de Asperger. Entonces, hay infinidad de trastornos que pueden estar situándose en el niño por el cual no está respondiendo a lo que tú quieres como estudiante, ¿no? Entonces, hay que trabajarlo y tiene un proceso, ¿no? No solamente es un proceso de una terapia por un psicólogo, sino ya interviene un neurólogo, otros especialistas. Muy bien. Entonces también tenemos en la fase 2 también de la discapacidad intelectual, tenemos trastornos de aprendizaje como, a ver, estamos acá, estamos ya aquí, en el trastorno de déficit de atención y comportamiento perturbador. Casi es conocido bastante déficit de atención, ¿no? Tenemos, por ejemplo, diferencias de las funciones mentales generadas específicamente que tienen su origen en trastornos mentales como ya sea orgánicos, ya sea el autismo, las esquizofrenias, la fobia, las obsesiones, los trastornos somáticos, es decir, por ejemplo, me duele aquí, estoy mal, y no tiene nada, solamente son trastornos somáticos porque no hay una conexión entre su cerebro y su sistema corporal. Muy bien, trastornos por déficit de atención con hiperactividad, el TDAH, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad no especificado, trastorno disocial, trastorno negativista, desafiante, trastorno de comportamiento, trastorno perturbador no especificado, y por último tenemos las discapacidades intelectuales de la enfermedad mental como el delirio, la demencia, el trastorno anestésico, los trastornos sexuales que también van a darse caso. De repente como maestro ustedes se van a sorprender cuando vean estudiantes que se masturban, ¿no? Entonces también es un trastorno, no es porque sea malo, sea mal, sino porque se ha generado ese trastorno por algo, una de repente dependencia emocional, maltratos o también algo que haya nacido con un libido sexual muy activo. Bueno, entre otras cosas, también tenemos trastornos alimenticios, los más comunes, ¿no? Qué sé yo, la bulimia y otros temas más. Y luego tenemos trastornos de la personalidad, trastornos de control de impulsos, trastornos adaptativos, trastornos del sueño, trastornos relacionados con sustancias, la esquizofrenia en sí, trastornos del estado de ánimo, la bipolaridad, trastornos de ansiedad, trastornos como somatomorfo, que quiere decir sobre el cuerpo, ¿no? O sea, no se sienten bien, su cuerpo no les gusta, etc. Trastornos disociativos, ¿no? Por ejemplo, hoy están bien, mañana no, detestan la sociedad, prefieren ellos aislarse. Bueno, mis queridos estudiantes, este tema es muy bonito, muy interesante y necesario conocerlo con respecto a las estrategias para utilizar en educación inclusiva y sobre todo conocer qué tipo de dificultades podemos encontrar como maestros en las aulas. Si bien es cierto, nosotros nos estamos preparando para la educación básica regular, que no recurre en estos temas tan graves, pero sí es recurrente porque podemos tenerlos y de ahí debemos derivarlo. ¿Por qué no podemos llegar a que logren el aprendizaje haciendo toda la metodología necesaria? Ya porque hay un problema de trastorno emocional, neurológico, ya el tema de salud, donde ya no implica nuestro trabajo, porque ya implica terapias, implica un tema biológico, neurológico. Muy bien, jóvenes, entonces cualquier pregunta que ustedes quieran hacerla, la pueden realizar. Y esta semana tenemos un reto importante que es hacer un debate. Por ejemplo, cuáles son las estrategias que se puede utilizar en la educación inclusiva, por qué no se debe utilizar o por qué los estudiantes, de repente tu debate puede ser, ¿por qué permitir que los estudiantes inclusivos vayan a una educación básica regular? O puede ser también que tú quieras aportar y decir, me parece que no es correcto que haya aulas de la básica regular con 36 estudiantes y pues que ingresen niños inclusivos, no se podría dar una clase de nivel. O sea, hay que buscar
de repente especializaciones, no sé, algo que tú puedas comentar, te doy esas ideas con respecto a hacer un debate sobre la educación inclusiva en este tema de las estrategias y el tema del nivel de atención ante la discapacidad. Bueno, jóvenes, ha sido un gusto estar con ustedes, compartir, y estamos para podernos encontrar en cualquier momento que ustedes quieran realizar una clase presencial, bueno, vía Zoom, así que los espero. Cuídense.